quizás si se hace esto a la provincia de Santa Fe, hasta lo beneficiaría, pero el país es un país y hay que mantenerlo. Bueno, aparecieron los primeros estudios serios, aproximaciones al tema este de los impuestos. Usted vio que el gobierno nacional presiona para que se baje el impuesto, los impuestos provinciales. Bueno, alguien empezó a hacer el estudio. ¿Cuánto debería cobrar cada provincia de IVA si la nación federaliza el tributo? Podría darse la posibilidad de que un consumidor de Gran Buenos Aires cruce la General Paz y pague 4% menos del impuesto. Y hay casos imposibles como el de Catamarca, por ejemplo. Para los gobernadores, la propuesta de la Administración Nacional de pasarles una parte del impuesto al valor agregado a las provincias en el marco de una redefinición total de la relación fiscal no existe todavía. Consideran todavía que el anticipo que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, hace un par de semanas no pasa por ahora de un anuncio mediático. En términos reales, la Casa Rosada todavía no puso ningún papel sobre la mesa para analizar esta posibilidad. Una fuente provincial cercana al gobierno de La Libertad Avanza asegura que el presidente Javier Milei les comentó a los gobernadores esa idea ya hace unos meses y que Nación estaba analizando al menos 2 proyectos, pero luego de ello no se habló más del tema. Bueno, pero empezaron a hacer algunos cálculos, algunos economistas. En términos concretos, es imposible pasarle de una vez a las provincias una parte de la recaudación fiscal, más exactamente el 12% como anticipó Caputo. ¿Qué es lo que dijo Caputo? Se puso en generoso y dijo, bueno, vamos a hacer como en otros países. Nosotros quedamos con el 9% del IVA, lo demás que lo recauden las provincias. Y como se les dé la gana, que compitan. Otro verso de La Libertad, ¿no? La alícuota resultante que tendría que cobrar cada provincia para mantener sus ingresos puede llevar a absurdos, como por ejemplo que en algunos casos se cobre nada más que el 2%, mientras que en el extremo opuesto hay algunos que tengan que cobrar el 70%, además del 9% que siempre cobraría la nación. Eso se debe a la gran desigualdad de las economías que plantean que haya estados muy ricos como Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, que podrían afrontar perfectamente el reto contra otros pobres que no tendrían chance de subsistir con los que le quedaría. Según un estudio reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que es tiene una opinión bastante independiente, el gran desafío del IVA provincial, le advierto que así es en Estados Unidos, con otra agregante, en Estados Unidos recaudan los estados y se lo giran a las naciones. Sería primero igualar condiciones. Una de ellas, de estas condiciones, es que algunas provincias, las más ricas, podrían aportar mucho más a la coparticipación de lo que reciben. Bueno, el reclamo que siempre estamos haciendo. Sale un montón de dinero, se lo quedan los porteños, porque se lo quedan los porteños, no digamos el Estado Nacional, porque ahora son los porteños, porque no reparten nada. En cambio, para las provincias menos favorecidas, la situación es al revés. Por caso, la ciudad de Buenos Aires podría cobrar un IVA de solo el 2%, que sumado al componente de la nación, daría un total del 12%. Pero si un porteño cruzara Avenida General Paz hacia la provincia de Buenos Aires, ya tendría que abonar uno del 16%, de los cuales 6 puntos serían bonaerenses. Además, es decir que no figura en el artículo la parte sustancial de todo esto. Por supuesto que el gobierno nacional no se metería más a salud, no arreglaría una miserable ruta en su vida, no sostendría ninguna actividad en las escuelas, nada. Pero bueno, vamos a la fantasía. Es decir, que entre dos de los distritos más ricos de la Argentina, Cava y provincia de Buenos Aires, hay una diferencia de 4 puntos. Lo que llevaría a que, por ejemplo, los vecinos que viven cerca de Cava puedan hacer las compras en la ciudad de Buenos Aires. Un caso absurdo es el de Catamarca, que tendría que cobrar un IVA del 81%, de los cuales 10 puntos serían nacionales y 71 puntos locales. Chaco tendría que cobrar una alícuota del 50%, de los cuales 40 serían propios. Dice, pero son todos vagos, todos vienen del Estado. Espere que hay otras deformaciones. Córdoba, Chubut y Neuquén podrían tener diferencias entre el 20 y el 21% del total, tomando el IVA federal de 10 puntos que estarían conviviendo con Mendoza, que tendría uno de 24%. ¿Qué da Mendoza, que siempre habla de que ellos son todos los privados?
Otro caso es el de Formosa, que tendría que aplicar una alícuota del 57% para compensar los recursos que le llegan. Las provincias no están en condiciones de recibir de buenas a primeras ese tributo. Habría que hacer un reordenamiento del registro tributario, porque grandes empresas que tienen presencia en todo el país pagan el IVA en Ciudad de Buenos Aires porque sus centrales están en Capital Federal. Bueno, ese es el otro tema. La mayoría de los puertos que tenemos acá que tributan fortuna, lo hacen en Buenos Aires. Para salvarse ingresos brutos y otras cosas. Entonces, qué rica que es la ciudad de Buenos Aires, sí, pero con empresas que trabajan acá y se llevan las ganancias allá. Por ello es posible que el alto aporte que el distrito que gobierna el PRO hace de la coparticipación caería si las empresas tuvieran que anotarse fiscalmente en cada provincia donde hacen su actividad, que yo, hasta el ingenio Ledesma tributa en Buenos Aires. Debería haber un periodo de transición porque la coparticipación tiene una impronta solidaria donde los estados más ricos aportan para mejorar la situación de los más pobres. Provincias como Formosa, Chaco o Santiago del Estero difícilmente puedan competir con Córdoba o Santa Fe, señaló en el caso de una hipotética pelea por atraer inversiones entre provincias. Sí, porque está el cuento de que, bueno, entonces yo bajo el impuesto, vos venís a invertir conmigo. Cuento que tiene toda una historia. Vuelvo a un ejemplo que ya dimos. Aún si una provincia del norte, por ejemplo, le pudiera ofrecer a un inversor una tasa de IVA mucho más baja, igual se podría ir a Córdoba o vendría a Santa Fe o Buenos Aires, que si bien está cobrando impuestos más altos, cuentan con infraestructura y logística mucho más desarrollada. Sobre todo Córdoba y Buenos Aires, porque nuestra logística es un desastre. No vamos a volver a comparar la ruta de Córdoba con la de Santa Fe porque nos va a dar un poquitito de vergüenza, ¿no? Pero, insisto con el mismo tema, ¿por qué General Motors se instaló en Rosario? A pesar de que todas las ventajas que le quiso dar Rafaela y el gobierno de Reutemann para que se instalara en Santa Fe o se instalara en Rafaela. ¿Por qué se viene a Rosario? Por la vida cultural y la universidad. Mirá vos, che. Qué cosa, ¿no? ¿Y quién dice eso? El gerente que lo trajo. ¿A quién se lo dijo? A los periodistas locales.